Hola, soy el pastor Pedro Villegas y te quiero dar la bienvenida a Full Life. Espero que esta prédica te hable mucho. Que Dios te bendiga. Bueno, estamos en nuestra serie Let There Be Light. ¿Les ha gustado Let There Be Light? Cómo brillar en toda circunstancia. Yo quiero hablar de algo por lo que todos nosotros pasamos. No importa quién seas tú, todos nosotros tenemos que pasar por esto. Hoy voy a hablar acerca de los desiertos. Amén. Y para los que no oyeron por el achú, voy a hablar. No te preocupes, acá con libertad puedes destornudar o lo que quieras. El pastor repite, todos pasamos, y voy a hablar de ese tema de los desiertos. Oiga, esas temporadas por las que nadie quiere pasar, porque nadie es como que diga, ¡ay, un desierto, qué rico! No, 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 nadie quiere pasar por un desierto porque parecen interminables. En los desiertos pasamos por necesidad, por dolor, por escasez en algo o en todo, pero que al mismo tiempo nos transforman, desarrollan nuestro carácter y nuestra fe, porque nos exigen una dependencia total en Dios, ya que sin Dios no podríamos superar un desierto. Porque algo que tiene en particular un desierto es que tú logras reconocer que sin Dios no podrías superar ese desierto. Hoy vamos a estar hablando de desiertos, el título de hoy es Brillando en el desierto y quiero hablarte 4 cosas acerca de los desiertos. La primera de ellas es, nadie quiere estar en el desierto, pero todos estaremos. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Vamos a recoger diezmos y ofrendas en este momento. No es muy motivante este primer punto, ¿no? Pero cuando tú entiendes que si tú estás pasando por un desierto y dices que yo no quiero estar en esta situación, te digo, yo te entiendo, porque yo tampoco quiero estar en desiertos y me ha tocado estar en desiertos. Y hay otros que están en este momento en desiertos que también dicen, de hecho te dicen, ¿por qué no cambiamos de desierto si le molesta tanto el suyo? Porque normalmente el desierto por el cual uno pasa es justamente por el cual uno no quisiera tener que pasar. Y cuando miramos en la Biblia, vemos que Moisés pasó 40 años por un desierto cuando fue desterrado. David pasó 13 años por un desierto huyendo por su vida y siendo perseguido por Saúl. José pasó 13 años por el desierto de la esclavitud y Abraham pasó 25 años por el desierto de la infertilidad. Así que no importa cuál sea tu llamado, dónde naciste, ni tampoco la época, nadie se salva de pasar por desiertos. En algún momento la vida no va a ser justa. En algún momento la vida nos va a exigir dar el todo para superar una situación. Y también quiero contarte que el hecho de que ya hayas pasado por desiertos, porque es que hay algunos que tienen el diploma, no señor, yo ya pasé por desierto, ya no me tocó volver a pasar, eso no significa que no vas a pasar por futuros desiertos. Pero ánimo, porque después de todo desierto hay una tierra prometida, o sea que como todavía tienes promesas que reclamar, todavía hay desiertos que superar. Amén. Y si ya hubieras pasado por todos los desiertos que necesitabas en tu vida, quiere decir que ya has reclamado todas las promesas que Dios tiene para ti. Y la buena noticia con Dios es que no importa lo grande y hermosa que sea tu vida hoy, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Así que el hecho que hayas pasado por desierto no quiere decir que no volverás a pasar. Si estás pasando nuevamente por un desierto, recuerda a Moisés, quien pasó por 40 años de desierto para repetir 40 años más de desierto, ahora guiando a otros. Y recuerda que al final de todo desierto hay un propósito, hay algo grande, hay una zarza ardiente, hay una tierra fructífera que espera por ti. Y Dios quiere que sepa que tú puedes superar lo que estás enfrentando. Y aunque parezca no tener fuerzas, tus fuerzas no se agotarán. Primera de Corintios capítulo 10, 13 nos dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y esta es la promesa que Dios nos está haciendo. Porque sí, hay un momento en el desierto en el que nosotros podemos llegar a pensar y aún poder decir, oiga, esto está más grande que yo. Yo no puedo con esta situación. Pero Dios en su fidelidad te promete que sí puedes.
que Él jamás te va a permitir pasar por una situación más grande que tú, que Él jamás va a permitir que tú veas algo más allá de lo que tú puedes soportar. Así que independiente de lo que tú estés viviendo, recuerda siempre que Dios está contigo, que la prueba no va a ser más grande que tú y que tú vas a llegar al otro lado. Que cuando el Señor te dice, vamos al otro lado y en el camino te enfrentas a una tormenta, Dios dijo, vamos al otro lado, sabiendo que iba a haber una tormenta. Y al otro lado vas a llegar. Tú puedes con el desierto que estás viviendo. Y aunque te sientas que las fuerzas se te están acabando, el Señor promete que no se te van a acabar, porque Él es el que renueva tus fuerzas. De hecho, Él es la fuente de tus fuerzas. Y cada día te va a dar lo que necesitas para superar el día. Amén. Punto número 2. El desierto involucra una gran lucha interna. El desierto involucra una gran lucha interna. Sí, es normal que en el desierto usted pelee con usted mismo y se ponga gordo, le caiga gordo a usted mismo y esté bravo consigo mismo, no te voy a hablar. Hay una gran lucha interna, porque de hecho tú experimentas una soledad, a pesar de estar rodeado, que con el único que logras pelear es contigo mismo. Y cuando miramos cada uno de los ataques que Jesús recibió en el desierto, y quiero acá hacer un paréntesis, si Jesús pasó por desierto, ¿por qué crees que tú te lo salvarás? ¿Por qué crees que tú te vas a saltar esa parte? Pero bueno, volviendo nuevamente, cuando miramos cada uno de los ataques que Jesús recibió en el desierto, podemos ver que aunque Él fue tentado en diferentes áreas, ¿sí? Como por ejemplo la de calmar su hambre, cuando sintió una gran debilidad en su cuerpo, o la de el deseo de poner fin a una situación y de recibir finalmente la ayuda de parte de Dios, si fuera provocada por Él, o de obtener esas promesas que parecían que ya nunca iban a llegar. A pesar de que todas eran diferentes, la mayoría involucraban algo en común. Ataques en contra de su identidad. Si eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios. Ahora, el que llevó al desierto a Jesús no fue el diablo. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Y si nosotros miramos, sí, el diablo fue el que lo tentó en el desierto, pero si nosotros miramos qué pasó exactamente antes del desierto, llegaríamos a cuando Jesús está siendo bautizado. Jesús está siendo bautizado y por primera vez ocurre algo en la vida de Jesús. Cuando Él sale de las aguas, el Espíritu Santo de Dios viene sobre Él en forma de paloma, se abren los cielos y la voz del Padre se hace audible para decir, este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido. Ahora, no sé tú, pero yo creo que eso sería un gran momento en mi vida, ¿o no? Que tú seas bautizado y en ese momento bajó el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, se puso sobre ti, se abrieron los cielos y el Padre Celestial, el Creador del cielo y la tierra, el dueño del letrero diga, este es mi Hijo amado y muy complacido estoy en él. Yo diría, oiga, esto es una experiencia espiritual que vale la pena atesorar o no. Uno por menos sale lleno. Experiencias menores que hemos tenido con Dios las atesoramos de una manera bien grande. Y esto era algo tan importante, un suceso tan importante en la vida de Jesús, que el diablo dijo, se lo tengo que robar. Y por eso los ataques iban en contra justamente de lo que el Padre había declarado. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios. Justamente un ataque en contra de lo que el Padre había declarado sobre él. Este es mi Hijo amado. Y después viene el diablo a decir, oiga, si eres el Hijo de Dios. Pero no fue eso también lo que le pasó a David. Cuando dice, este será el próximo rey de Israel. Todos los ataques después no eran, si eres el próximo rey de Israel. Justamente una palabra de ataque contra lo que Dios había declarado sobre su vida. Porque el diablo quiere robar lo que Dios ha declarado sobre tu vida. El diablo quiere robar tu identidad. Porque en tu identidad está la forma en la que tú vas a vivir. Tú vas a vivir de acuerdo a lo que tú crees de ti. El concepto que tú tienes de ti va a determinar cómo tú vives. Una persona que es rica, pero que cree que es pobre, ¿cómo va a vivir? Como pobre. Si el diablo logra robar tu identidad, hacerte creer que tú no eres lo que eres, va a lograr que tú vivas contrario a lo que Dios quiere que tú vivas.
El ataque era en contra de su identidad, era en contra de su potencial, era en contra de sus promesas, era en contra de todo lo que el Padre había determinado hacer en la vida de Jesús. Y es en esa área en donde el Padre ha declarado sobre ti, donde te ha dado promesas a ti, donde ha declarado el potencial que hay en ti, donde el diablo va a venir a atacar en tiempos de desierto para tratar de robar. Robar tu identidad, robar tu fe, robar la forma en que te ves. Porque si lo logra hacer, entonces te va a lograr desviar. Te va a lograr desviar de un camino que te conduce a promesas a un camino que te lleva de vuelta a la esclavitud. Ten muchísimo cuidado con esas voces que van en contra de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Además, porque hoy en día se hacen muy audibles. Se hacen audibles a través de Instagram, a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través del concepto que tiene fulanito o fulanita. No busques la aprobación ni la confirmación de tus promesas en lo que los hombres dicen de ti. No permitas que lo que el diablo está declarando sobre tu vida reemplace lo que Dios ya declaró sobre tu vida. Vuelvo y te repito, el que llevó a Jesús al desierto no fue el diablo, fue Dios. Y aunque el propósito del diablo era destruir, desviar, engañar, el de Dios era que Jesús descubriera quién era Él. Y que a pesar de los ataques del diablo en contra de su identidad, Jesús siempre tuviera clara cuál era la identidad que Él tenía en el Padre. En el desierto es donde nosotros descubrimos quiénes somos y cuál es el potencial que tenemos en Dios. Fue en el desierto donde el pueblo de Israel supo que era el pueblo de Dios, con el potencial de conquistar todo lo que tocara en sus pies. Fue en el desierto donde Israel pasó de tener una mentalidad de esclavos por ahora tener una mentalidad de conquistadores, de pueblo de Dios, sabiendo que ellos no eran el resultado de su pasado, sino de la redención de Dios. Es en el desierto donde tú vas a descubrir que tú eres un hijo de Dios y donde tú vas a poder entender el potencial de conquistar que hay en Dios y que Él ha puesto en ti. Porque Dios te llamó a conquistar todo lo que pise en las plantas de tus pies. Y sí, fuiste esclavo del pecado, pero ahora eres libre. Y tú no eres el resultado de tu pasado, sino de la cruz de Jesús que te redimió. Hay algunos que todavía miran sus fracasos pasados para creer cuál es su potencial futuro. Y tú no eres el resultado de tus errores pasados. Tú eres el resultado del sacrificio en la cruz de Jesucristo que te ha hecho una nueva criatura. Él tomó todo tu pasado y lo llevó a la cruz para hacerte una nueva criatura. Deja de mirar tus fracasos pasados para creer tu potencial futuro. Deja de creer o deja de mirar tus pecados pasados para crear las promesas que Dios que tiene para ti en el futuro. Porque tu pasado no está para decirte tu futuro. Dios está para decirte tu futuro. Y tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. En el desierto se probará si tú crees lo que Dios ha declarado que tú eres. En el desierto se probará si tú crees lo que Dios ha declarado que tú puedes hacer. En el desierto morimos para descubrir realmente quiénes somos. En el desierto se va a probar tu fe, porque con fe vivimos y sin fe morimos. Y lo único que te sacará del desierto es creer quién eres en Dios. Porque óyeme bien, un cristiano sin identidad muere en el desierto. Punto número 3. En el desierto hay soledad. Pero es ahí donde Dios nos enseña la completa dependencia de Él. Sí, en el desierto se experimenta una soledad. Esa soledad de, a pesar de estar rodeado, sentirte solo. De a pesar de que otros estén alrededor tuyo y quieran ayudarte, tú te sientes solo con tu problema. Cuando leemos Juan capítulo 5, versículos 5 al 6, nos dice: cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Quiero ponerte en contexto. Estos versículos son de la historia cuando viene una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de una multitud de 20,000 personas que están viniendo hacia Jesús sin nada de comer
y donde Jesús toma 5 panes y 2 pescados y los multiplica y alimenta absolutamente a todos. Pero eso lo sabemos nosotros porque ya leemos la historia. Pero yo quiero que te pongas en este momento en los pantalones de Felipe, donde por primera vez estaban teniendo un problema no de llenar una casa, porque anteriormente se había narrado un problema de que se había llenado la casa, entonces habían tenido que quitar el techo para bajar un paralítico. Ahí estamos hablando de pronto de decenas de personas. No era un problema de que se habían acumulado tantos a la orilla que Jesús había tenido que montar una barca para hablarle, porque estamos hablando de un problema de pronto cientos de personas. No, estamos hablando de un problema de miles de personas. Habían entrado en una nueva dimensión y por lo tanto habían problemas más grandes que antes. Y de pronto están viendo venir la multitud cuando de pronto se voltea a Jesús, mira a Felipe y le dice: oye, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Ahora, yo me imagino a Felipe recibiendo esa carga y como, ¿y por qué me mira a mí o no? Porque me mira a mí, pero mira lo que dice el versículo 6, dice, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Yo me pongo a pensar en lo que pudo sentir y pensar el pobre Felipe cuando vio esa multitud de 20,000 personas. Y Jesús le echa el problema encima de alimentarlo a todos, como lavándose las manos, como mira a ver qué hace. Y yo digo, Señor, qué chiste tan pesado. ¿O no? Qué chiste tan pesado. ¿Usted cree que Felipe en ese momento no se sintió solo? Porque recordemos que no era Felipe el que estaban los 12 apóstoles, pero no, le dijo a Felipe. Y en ese instante yo me imagino a los demás, y hable, comente, pero es que Felipe, el problema me lo chantó a mí. El problema me lo puso a mí. Mira lo que dice el versículo 6, solo lo hizo para ponerlo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. La verdad es que siempre que tú te sientes solo con un problema encima, al cual no le ves solución, Dios ya sabe lo que Él va a hacer. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos construyendo este templo, que lo uso como ejemplo y lo seguiré usando como ejemplo, porque esto es un milagro palpable. Y los que estuvimos acá en la construcción sabemos que es un milagro palpable. Porque yo recuerdo que una vez estaba haciendo mi devocional con nuestra iglesia, apenas tenía 2 años, y de pronto llega el Señor y me habla en el devocional y me dice, claro, me lo dijo muy clarito, me dijo, les voy a regalar un edificio y quiero que me construyan un templo. Y yo me considero una persona de fe, pero en ese momento yo de verdad le dije a Dios, ay, cómo me gustaría que esta palabra fuera para mí, pero Señor, marcaste el número equivocado. Pero convencido, yo dije, te equivocaste. Esas llamadas que, usted se ha ganado y resulta que te dan el nombre contrario, ¿no? Y yo, Señor, cómo me gustaría, pero marcaste el número equivocado. Y el Señor me empezó a insistir, ¿de verdad? Yo, ¿qué? No, de verdad. Yo, ¿qué? Y de pronto me di cuenta que Dios de verdad me está diciendo, los he escogido para construir un templo. Y le conté a mi esposa, y mi esposa, la verdad, ella es una mujer que cualquier locura siempre me la ha apoyado. Entonces ella no me miró nada, pero yo recuerdo que después llegué, entonces emocionado, le conté a Angie, que es la gerente de la iglesia, mira, Angie, que Dios nos llamó. Angie conoce las finanzas de esta iglesia. Y en ese momento ella muy respetuosamente me miró, pero yo vi detrás de la cara de ella que ella estaba diciendo que se fumó el pastor. Ella te contó, ¿no, Anderson? Sí, Angie es así, ella es así. Y de pronto yo llego y les cuento a ustedes, mire, Dios nos dijo que le construyéramos un templo y me dio el porqué. Dios me dio el porqué. Porque al principio mi esposa me dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo dije, no, mi amor, porque no cabemos. Y ella me dijo, ese no es el porqué. Y hay veces que la esposa se ponen canzonas, ¿no? Y como que el Espíritu Santo les da la razón, sí, ese no es el porqué. Y uno como que, no, todos contra mí. Pero bueno, entonces yo empecé a buscar el porqué en Dios. Y Dios me dijo, muy sencillo, porque los escogí. Y me recordaba que David un día llegó emocionado a decirle, le voy a construir un templo al Señor. Y el Señor dijo, no, es que un templo no me lo construye el que quiere, sino a quien yo escojo. Y le dijo, tú no lo vas a construir, pero tu hijo sí. Yo en ese momento me imaginé el instante en que nosotros podamos ver a David. Y decirle, no pudiste, pero a mí sí me escogieron. Se lo vamos a restregar en la cara, ¿no es cierto? Entonces yo vine y se los conté a ustedes. Dios nos escogió para construirle un templo y ustedes creyeron, se contagiaron. Y empezamos a caminar hacia allá. Y recuerdo que hay algo que
de pronto viene dentro de mí. A mí me gusta ser muy organizado. Soy una persona que cuando entro en proyectos me gusta hacer sumas, ver que no me vaya a quedar a mitad de camino, y me gusta hacer presupuesto y ahorrar dinero y y ir moviendo. Y yo siempre había escuchado que pastores se quedaban a medio camino y les tocaba, mejor dicho, que depender de Dios para terminar los proyectos, ¿no? Y dije, esto no me va a pasar a mí. Pues lo dije sin darme cuenta, pero vamos a ser sinceros, ¿no? Entonces yo cogí y dije, desde el principio, desde antes de demoler, me reuní con el General Contractor y él me dio una suma, mira, esto es lo que va a costar construir. Y nosotros teníamos esa suma más un 50% más. Y dije, vamos con todo acá. Y resulta que demolimos absolutamente todo. Ya cuando íbamos a empezar a construir, él vino a mi oficina, estábamos ahí sentados y yo le dije, bueno, dame el valor final de lo que va a costar construir todo esto. Y saca ese hombre su celular, pone calculadora y empieza a sumar números. Todo muy cómodo, iban sumando números, entonces esto cuesta, esto cuesta, esto cuesta, esto cuesta. De pronto pasó por la suma que me dio inicialmente. Oye, hay momentos en que es difícil amar a la gente, ¿no? Y empieza a sumar y a sumar y a sumar y a sumar y a sumar. Cuando iba a $600,000 por encima de lo que nos había dicho, en ese momento dejó de sumar porque yo lo saqué de mi oficina. Yo no lo dejé seguir sumando. ¿Cómo? Porque hay veces que uno cree que eso quita el problema, ¿o no te ha pasado? El problema es la calculadora la que está decidiendo cuánto es. Entonces, si yo freno la calculadora, el problema desaparece, frena. Y yo dije, de ninguna manera, me puse bravo, de ninguna manera. Tú me has dicho que eso costaba muchísimo menos. No, de ninguna manera, de hecho, fuera de acá, fuera de acá. Lo saqué y quedé mal. Yo quedé supremamente mal pasando por uno de esos momentos de soledad a pesar de estar acompañado. Porque quedé tan mal y venían las personas y me decían, Fresco, pastor, pero ¿qué es lo que te preocupa? Y uno nada más la pregunta le da piedra, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué crees que me pregunta? ¿Qué crees que me preocupa? Y la gente cogía y me trataba de decir, y mi esposa a mí me decía, mi amor, suéltaselo a Dios, ¿qué es lo que te preocupa? Oiga, y yo empecé a temer por mi propia vida porque estaba viviendo tanto estrés. Y en ese momento me llaman a contarme que un pastor de mi misma edad se murió. Yo no pregunté de qué, porque fijo me decían que construyendo un templo, ¿no? No pregunté mucho, que esto no es testimonio, esto viene a aplastarme. Y yo de verdad empecé a temer por mi propia vida. Yo dije, esto no se me puede llevar. Y la gente trataba de ayudarme, pero esos instantes en los que a pesar de tú estar rodeado, tú te encuentras solo en tu desierto. ¿Te ha pasado? Que otros te ofrecen tu mano, dicen entenderte, pero no te entienden. Pero dicen, tú estás solo con el mundo entero. Y que tú te volteas y le preguntas a Dios y Dios lo único que responde es, ¿cómo vas a alimentar a toda esta gente? Porque en esas 3 semanas a mí me pasaba, yo iba y buscaba a Dios y le decía, Señor, o sea, se subieron los números, ¿qué vamos a hacer? Y él me decía, no sé, ¿cómo vamos a pagar eso? Y yo, no, de verdad, deje el chiste, que esto es serio. Y Dios cogía, lo único que yo escuchaba a Dios decir en esas 3 semanas es, ¿y cómo vamos a pagar eso? Haciéndome lo mismo que fue, ¿cómo vamos a pagar eso? Entonces yo primero hice la parte humana, ¿no? Que fue tratar de bajar costos, y entonces empecé a averiguar diferentes proveedores, y empecé a organizarme, y empecé a tratar de buscar maneras de ahorrar, pero el problema no se solucionó. Yo seguía buscando a Dios y Dios me decía, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo vamos a pagar esto? Toca alimentar a toda esta gente. Y después de 3 semanas de estar sintiéndome así, de pronto Dios me habló, ya para decirme algo diferente. Y me dijo, a través de esos versículos de la multiplicación de los panes y de los pescados, me dijo, ¿cuál es la provisión? Como le dijo a los discípulos, ¿cuál es la provisión? Yo le dije, es esta. ¿Cuál es el problema? Hasta donde le dejé sumar era este. Y el Señor me dijo, arranca a repartir, que no se va a acabar la provisión. Y hablándome a través de esos versículos, porque fue justamente lo que ocurrió, y yo me pregunto por qué le dijo a Felipe, porque fue justamente a Felipe el que le dijo cómo se alimentar. Y yo pienso que Felipe, al igual que yo, tenía un serio problema, que era que ponía la confianza en su fortaleza, ¿no?
Porque yo creí que mi orden económico, el manejar presupuesto, era el que me iba a ayudar a construir este templo. Pero entonces el que se hubiera llevado la gloria de construir este templo, ¿quién hubiera sido? Yo. Y ese es el tema, que Dios te dice, ¿qué podrías tú hacer? Y tú dices esto, y Él dice, entonces vamos por el doble. No, pero ¿por qué no esto? No, porque tú lo podrías hacer sin mí. Vamos a hacer algo que tú no puedes hacer sin mí porque me quiero glorificar. Y seguramente escogió a Felipe porque conociendo a Pedro nunca pensaba en las consecuencias. Pedro cortaba oreja y después preguntaba, ¿o no? Pedro nunca le preocupó, los hermanos del trueno, que eran los que decían, Señor, haz llover fuego del cielo y que se los consuma. Todos ellos no hubieran tenido problema con eso. Él le preguntó seguramente a Felipe, que era el organizado, no dice la palabra, pero puedo usar mi imaginación. Yo creo que él era el organizado, el que era milímetro, tratando de tener el control de todas las cosas. Mejor dicho, era el que iba a colapsar. ¿Alguna vez te ha pasado que estás en un desierto que justamente te está abrumando con lo que no te quisieras abrumar? Escogió a Felipe porque era el que se iba a abrumar. Y escogió ese desierto porque era el que lo iba a abrumar. Y por eso me puso a mí en ese instante, porque me iba a abrumar. Y de pronto llega el Señor y le dice a los discípulos, vengan, ¿cuánto hay? Y ahí se aparecieron todos a los que no echaron el problema. No, que hay 5 panes y 2 pescados. Y el Señor los toma, los levanta, los bendice y después los baja y le dice, arranquen a repartir. Ahora, yo no sé, pero yo creo que Felipe le dio a dar piedra a ese arranque a repartir, ¿o no? Porque en ese instante que digo, ¿qué? O sea, vamos a terminar rápido. Ah, no, y además les dice, y antes me los sientan en grupos de 50 y de 100. Ustedes me dan la piedra sentando a la gente en grupos de 50, de 100. ¿Para qué si no va a alcanzar? O sea, para que no nos lichen de a miles en uno. Y van y lo sientan, semejante tarea de uno organizar personas en grupos de 50 y de 100. Trato de organizar a 12 para una foto, ¿no? Me da cuenta de lo que es organizar para una foto. Y bueno, y de organizando 50 de 100, después coge y le baja, gracias, señor, y los baja y dice, reparta. Bueno, esto por lo menos va a estar rápido, ¿no? Y de pronto arrancan a repartir, arrancan a repartir, arrancan a repartir, arrancan a repartir. Ta, 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 ta. Y de pronto, hey, ¿quién falta? Nadie. Oye, bueno, ¿repitis? No, todos estamos llenos. Y Jesús llega y dice, ok, que no se desperdicie nada. Me lo recogen todo. Y en ese momento aparecen 12 canastos. Y a través de este versículo Dios me hablaba y me decía, arranca a repartir, porque no se va a acabar la provisión. Y al final van a recoger más canastos que al inicio. Cuando yo miro este lugar que construimos, donde no le debemos a nadie, porque alcanzó la provisión y sobró, yo digo, puede ser que te sientas solo en los desiertos, pero realmente no lo estás. Realmente no lo estás. Él está contigo, pero por un tiempo te va a hacer sentir que estás solo. Y va a permitir que te abrimes con tu situación. Ahora, ¿qué debió haber hecho Felipe cuando el Señor le trató de meter ese problema? ¿Qué debía haber hecho yo cuando el Señor me trató de meter ese problema? ¿Qué debes hacer tú cuando estés abrumado con ese problema? No sé, si sabes, me cuentas. No, mentira, sí sé. Pasar la prueba. Porque Jesús dice, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Lo hizo para ponerlo a prueba. O sea, todo eso, cuando tú te sientes así abrumado sin saber qué vas a hacer, tienes que entender que eso simplemente es una prueba. Y que una prueba está para hacer evidente cómo estás tú en un área. Si te rajas o lo pasas. Pero simplemente es una prueba. A lo que me refiero es que si en este momento hiciéramos un simulacro de incendio, yo les dijera, mire, si hay incendio tenemos que salir por esta puerta, les explico todo lo que tenemos que hacer con simulacro. Y llego yo les digo, bueno, vamos a hacer una prueba. Y en ese momento suenan las alarmas. Yo no esperaría que ninguno de ustedes saliera como loca, nos vamos a quemar. Porque es una ¿qué? Ok. ¿Por qué te asustas tanto con las pruebas? No están para matarte, simplemente están para probarte.
Así que, ¿qué debió haber hecho Felipe? ¿Qué debió haber hecho yo? ¿Qué debes hacer tú? Recordar que es una. Él ya tiene la solución. Una prueba ocurre porque todo ya está solucionado. Si hubiera fuego en el simulacro, ¿sería una prueba? No. Pero como no hay fuego, es una prueba. Todo está bajo control. Cuando Dios te mete en pruebas, Él quiere que sepas que es una prueba, todo está bajo control. Simplemente está probando cómo tú reaccionas en un momento en que te sientes abrumado. Entonces, ¿cómo se pasa la prueba? Muy sencillo, tú recuerdas que es una prueba y no te dejas chantar el problema. Devuélveselo a Jesús. Cuando te dice, mire esa multitud, ¿cómo los vamos a alimentar? Diga, no voy a caer, usted verá su problema. Cuando el Señor te dice, uy, ¿cómo vamos a terminar de construir ese templo? Está como caro. Es su problema, usted verá. ¿Ah? No caigas. No te dejes meter un problema que solamente puede estar en la mano de ustedes. Así que dile a él, esta situación es poco lo que yo puedo hacer humanamente. Así que es tuya, acá me siento a observar para que crezca mi fe, porque tú estás por hacer algo milagroso. Señor, yo dependo de ti, tú sabes qué hacer, yo simplemente estoy acá para verlo. Dios quiere que estés y que te sientas solo para que puedas encontrarte con Él, como nunca antes lo has hecho. Y te puedes sentir que no eres importante para otros, que nadie te mira, porque Dios a propósito va a apartar ciertas personas en las cuales tú podrías poner tu confianza para que no la pongas en los hombres, sino la pongas en Él. Yo recuerdo una oportunidad que uno de mis líderes pasó por un desierto y perdió su trabajo y empezó a tener situaciones difíciles financieras. Y cuando ya terminó la prueba llega y me dice, tengo que hablar contigo, y enojado. Me dice, es que yo te estuve mandando mensajes de texto todo este tiempo y tú nunca me lo respondiste. Y yo, no me llegó ninguno. Y fuimos a ver, tenía el número equivocado. Y yo siempre supe y dice, esto es obra de Dios. Porque Él no quería que tú pusieras la confianza en mí. Él quería que te encontraras con Él. Mira, en esa soledad se intensifican nuestras emociones. Pero también cuando se intensifican nuestras emociones es que entendemos que nuestras emociones no deben guiarnos, que nos debe guiar el Espíritu de Dios. Porque cuando tú entiendes esto, empieza a ser Dios realmente quien te guía y entonces serás imparable. Lo que nos lleva al cuarto y último punto. En el desierto nos preguntaremos, oiga, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? En el desierto va a haber segurísimo algún momento en el que usted va a decir, ¿yo por qué me metí acá? ¿Será que esto sí vale la pena? ¿Vale la pena seguir remando? ¿Vale la pena seguir caminando? ¿Vale la pena seguir invirtiéndole a esto? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Porque tú te vas a esforzar y cuando llegas al final de una montaña de arena vas a esperar ver un valle, pero resulta que terminas y ves pura arena. Y hay un instante en que tú dices, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? Y tienes que entender que el desierto va a sacar lo peor de ti porque Dios quiere meter lo mejor de Él en ti. Y vuelvo y te lo repito, el desierto va a sacar lo peor de ti porque Dios quiere meter lo mejor de Él en ti. Así que sí, va a sacar lo peor de ti. Y va a sacar lo peor de nosotros porque acá te quiero dar un tip. Mira, cuando yo arranqué como cristiano, o pensando en ese tiempo, yo aprendí que no es bueno darle ideas a Dios. Porque normalmente a mí me dijeron, mira, Dios te va a probar y vas a entrar en desierto. Me dijeron todo esto que te estoy diciendo en este instante. Ahora vuelvo y te quiero aclarar algo. Para los cristianos, ¿en los cristianos hay desiertos? Sí, pero los desiertos no son destinos, son temporadas. En el mundo los desiertos son destinos. Porque tú dices, no me iba mejor en el mundo. No. Allá pasas por desiertos que no te llevan camino a ningún lugar, que te llevan camino a tu muerte. Pero en Cristo los desiertos son temporadas. Y yo recuerdo que cuando yo entré
en los caminos del Señor y sin leer la letra chiquita firmé. Y de pronto me dice, no, acá vas a pasar por desiertos. Y yo le dije a Dios, no, pruébame en lo que quiera, pero en esto no. Yo solamente te pido que esto no. Oiga, como si uno le hubiera soplado. Ahí empezaba a tratarlo a uno, por lo que uno le dice, pero te dije que no, que todo lo demás, pero esto no. Oiga, y una vez se pasó ese desierto, uno cogía y decía, bueno, Señor, ya lo pasé, ahora lo que quieras, pero esto no. Y para allá justamente iba. Yo un momento en el que yo dije, le dejo de soplar. Y Dios me decía, ¿en qué quieres que no te trate? Y yo le decía, no, trátame lo que quieres, lo que tú quieras, yo quiero ser tratado. Oye, no lo lograba engañar, lo que escondía, él lo encontraba. Es en lo que más te duele. Es en el área en el que Él va a poder llamar más tu atención. Él no te va a pedir Ismael, Él te va a pedir Isaac. Si no entendiste, lee la Biblia. Son esas cosas que sacan lo peor de nosotros, las que Él va a aprovechar para meter lo mejor de Él en nosotros. Te va a doler. Te va a doler. Te está doliendo, ¿no es cierto? Pero confía. Entiende que te está llevando ese dolor a una tierra donde sobreabunda la leche y la miel. Que ese desierto Dios no lo tiene como un destino, lo tiene como una temporada, como un paso hacia lo que Él tiene para ti. Y cuando te sientas que no hay más fuerzas, cuando te preguntes, ¿será que esto vale la pena? Recuerda que el lugar al que Él te está llevando vale la pena. Pero la esperanza es muy importante porque la esperanza es lo que hace que una mujer dé a luz. Porque cuentan, dicen que es doloroso parir. No sé, de pronto es puro cuento de las mujeres, de pronto todas se confabularon, de pronto eso ni duele. De pronto lo hacen para manipularnos a nosotros después. No sabemos, no lo vamos a saber, nos toca confiar en ellas. Amén. ¿Sí duele o no? De pronto ni duele, hágase para que crean. Bueno, no vamos a saber. Pero lo que hace que una mujer pase por todo ese dolor, o por hacerse la que le duele, no, mentira, yo sé que duele, no, porque algunas van a salir, ya les cae gordo, no, es que el pastor le gusta molestar. Lo que hace que tú estés dispuesta a pasar por todo ese dolor es la esperanza de lo que van a hacer de ti. Y una vez que nace esa criatura hermosa, tú ya no recuerdas los dolores del parto. Porque mientras que están en el dolor de parto, se voltean y le dicen a uno, este es el último, los demás adoptados, este es el último. Pero apenas nace, ay, tengamos 2 más. Porque vale la pena, esa es la esperanza. Tú tienes que entender que el dolor que estás viviendo no se compara a lo que tú estás pariendo. Es grande lo que Dios tiene para ti. Pero varios momentos vas a decir, vale la pena. Pero que tu respuesta sea, Dios, vale la pena. Lo que tiene para mí vale la pena. Parecerme a Él vale la pena. Ser renovado vale la pena. Crecer en fe vale la pena. Conocer mi identidad vale la pena. Ser transformado vale la pena. Y cuando yo pienso en una de las bendiciones más grandes que yo tengo en mi vida, más grandes, que más me gusta atesorar, que es mi familia. Cuando tú miras mi Instagram, de hecho la gente me dice, no, es que usted llena de fotos de su familia. Sí, ese es mi tesoro. A otros les gusta poner templos llenos, les gusta mostrar que están predicando. No, mi tesoro es mi familia. Y la familia que yo tengo es la familia de mis sueños. Mi esposa es perfecta para mí. Cuéntenla ahorita después que yo dije eso, por favor, bueno, porque ya estoy en el primer servicio. Mis hijos son perfectos para mí. Mi hogar es hermoso. Yo estoy en mi hogar y yo lo disfruto. Yo me gozo en mi hogar. Me fascina llegar a mi hogar. Cuando tengo días difíciles y llego a mi hogar, en ese momento ese es mi oasis. Es la familia de mis sueños. Tengo el matrimonio de mis sueños, pero te voy a contar algo. Esto no me lo regalaron. Esto no me lo dieron. Esto no me lo gané. Esto lo construí. Me costó.
como todo lo que vale la pena. Lo que vale la pena a ti no te lo han regalado, a ti no te lo han dado, tú lo has tenido que construir, has tenido que pagar el precio. Y aunque esta ahorita es el área de bendición en mi vida, yo recuerdo cómo arrancó. Dicen que los mejores matrimonios no son en los que se escogen el uno al otro, sino los matrimonios arreglados. Porque normalmente cuando se escogen el uno al otro, pues, ¿quién es el que está guiando? ¿El corazón o no? Es el corazón. Y el corazón es engañoso. Usted no lo quiere creer, no se da cuenta, usted piensa en su amiga, que todavía está con ese que no debería estar, pero que insiste porque cree que él va a cambiar. Y usted, ay, esta vieja sí es bruta, perdón. Pero no te preocupes que ella también te ve igual a ti. No, mentira. Bueno, entonces, dicen que los matrimonios arreglados duran más porque normalmente son pensados por los padres y en ese momento quitan toda esa emoción y más bien piensan en lo mejor y por eso son matrimonios que van para toda la vida. Y mi matrimonio fue arreglado. Mis papás se reunieron con mis suegros, mi suegro le ofreció un dinero. No, mentira, no. Mi suegra, no, ¿qué hago para ser parte de tu familia? Y mi mamá, no, mentira. Dios nos habló. A mí Dios me habló. Y me dijo que Ana María era la mujer que tenía para mí como esposa. Y es lo más claro que Dios me ha hablado. Lo más claro que Dios me ha hablado fue, ella es la mujer que yo tengo para ti como esposa. Y a ella, Dios también le dijo, ese hombre apuesto, chévere, galanazo. Te estoy dando lo mejor que tengo. Es el hombre que tengo para ti. ¿Qué hago si eso le dijo? Y cuando arrancamos el noviazgo, oiga, yo nunca había peleado con nadie tanto como con ella. Con nadie, eso era mejor dicho, pelea y pelea y pelea. Todos los días pelea. Qué temperamento. Ustedes hoy en día la ven a ella tan mansita, tan sujeta. No, eso era una pantera indomable cuando me la entregó el Señor. Yo siempre, el tipo pulcro que soy, sí, pero la vida no es justa, ¿no? Bueno, pero sáquenlos. Ya me hicieron perderme, si se dan cuenta, dejen de interrumpir. Y al principio, una peleadera. Yo recuerdo cuando estábamos a pocos días de casarnos, que estábamos hablando por teléfono, yo le digo, mira, yo no con nadie he peleado como peleo contigo. ¿Tú por qué te vas a casar conmigo? ¿Por qué? Y ella me dijo, porque Dios me dijo, y no importa lo difícil que sea, yo me caso. Pero si usted quiere, pues eche para atrás. Yo sé lo que usted quiere hacer. No, ya a mí Dios también me dijo, yo también me caso, yo no tengo miedo a nada. Bueno, un poquito, pero por acá estamos. Y yo por eso digo que fue un matrimonio arreglado, porque los dos entramos creyéndole a Dios. Y además la gente nos decía, no se preocupen, les está haciendo difícil en el noviazgo porque hay mucho propósito en el matrimonio de ustedes, son puros ataques del diablo. Y bueno, en el momento que nos casamos, el diablo pues ya deja de molestar y resulta que se fue de luna de miel con nosotros ese. Y allá llegó y peleamos por todo. Una vez me acuerdo que empezamos a hablar de ballenas y terminamos peleando por las ballenas, uno defendiéndolo y otro atacando las ballenas. Y nos la pasábamos peleando. Primer mes, peleé. Yo recuerdo una vez que mi esposa me dice, llevamos 5 días sin pelear. Esto es verdad, no estoy exagerando. Llevamos 5 días sin pelear. Y yo, dígalo pasito que no me molesta de pronto. Cuando llevábamos 6 meses, y la cosa no podía estar peor. Recuerdo que una vez después de una pelea, yo salí de la casa, vivíamos en Bogotá y salí de la casa, me fui para un parque. Me acuerdo que hacía un frío terrible. Y yo estaba con el corazón desgarrado, intentando ser un buen esposo, pero no podía ser un buen esposo. Intentando perdonar, pedir perdón, humillarme, no lo lograba. Estaba dando lo mejor de mí y no lo lograba. Sentía que me estaba quedando grande. Me preguntaba, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena? ¿Hasta cuándo? ¿Toda la vida así? ¿Vale la pena? Y de pronto escuché la voz del diablo. Y el diablo cogió y me dijo, si me sigues a mí, yo te cambio esta situación y te doy algo mejor. Y me gustaría decirte que no fue tentador, pero sí fue tentador esa voz. Sin embargo, en ese instante cogí y me armé de valor y le dije, no,
yo estoy con Dios, adoro a Dios y sirvo a Dios hasta el final de mis días. Pero recuerdo que ese fue un momento de quiebre. Fue un momento de quiebre porque las cosas no se pusieron más sencillas, pero yo sí me puse más fuerte. Y a partir de ese momento todo cambió en cuanto a la perspectiva con la cual yo estaba viviendo las cosas. Pude ver un cambio similar en mi esposa y empezamos a trabajar juntos sabiendo que no nos íbamos a dar por vencidos. Hoy en día tengo el matrimonio de mis sueños, pero esto no me lo regalaron, esto no me lo dieron, nosotros pagamos el precio. Ahora, cuando el diablo me dijo a mí que abandonara a Dios y lo siguiera a Él, ¿sabes qué me estaba diciendo? Que dejara de obedecer a Dios, que dejara de remar y que dejara de caminar en obediencia a lo que Dios me estaba llamando y que en lugar de eso me pusiera a ser vagabundo, le fuera infiel a mi esposa, no le pidiera perdón, fuera orgulloso y empezara a desobedecer a Dios. Porque a veces crees que hacer un pacto con el diablo es decirle audiblemente que lo vas a seguir, pero simplemente con que tú dejes de seguir a Jesús ya lo estás siguiendo a Él. ¿Cómo seguir remando? ¿Cómo seguir caminando? ¿Cómo seguir escalando? Seguí esforzándome y practicando el bien sin cansarme, sabiendo que un día iba a cosechar lo que estaba sembrando. Y puede que te sientas que no tienes fuerzas, pero hoy el Señor te dice, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás lo que estás sembrando. No te canses de hacer el bien. Sigue practicando el bien. Sigue haciendo lo correcto. Cuando sientas que no puedas más, vas a querer volver atrás a la esclavitud, a vivir aquello de lo cual Dios te sacó. Pero el Señor te dice, no vas a superar este desierto mirando atrás, sino esforzándote por seguir haciendo lo que tú sabes que tienes que hacer. Tu promesa no está atrás, está al frente. Renunciando, renuncias, no ganas. Y renunciar no es algo que tú haces, es algo que tú empiezas a practicar. Es un hábito que tú adquieres para tu vida. Mira, en el tiempo en que luché por mi matrimonio y que luché por todo lo que vale la pena, porque la verdad es que todo lo grande que Dios me ha dado ha venido después de un desierto que he tenido que superar. Mis hijos vinieron después de 7, 8 años de luchar contra la infertilidad. Mi ministerio vino después de pasar por uno de los dolores más grandes ministeriales que yo pude haber vivido. Mi esposa, me costaron varios años de domar la fiera, Pero Gálatas 6:9 lo dice. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Vale la pena seguir remando, aunque parezcas no avanzar. A los destinos que Dios te quiere llevar, esos destinos son reales, son hermosos, pero solamente se llega hasta ellos si no te das por vencido. Pero también he aprendido en mis desiertos que cuando Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso significa que la expresión no puedo es una gran mentira. Y siempre que tú dices no puedo más, estás mintiendo. No puedo más con esta situación, mentiras. No puedo más con este matrimonio, mentiras. No puedo más con este trabajo, mentiras. No puedo más con esta situación, mentiras. No puedo más con esta enfermedad, mentiras. No puedo más, mentiras. Tú sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y la promesa de Dios es que si tú sigues intentando, jamás se te acabarán las fuerzas. De pronto llegará la noche y dirás, no tengo más fuerzas. Si el Señor te dice es que no es necesario luchar más porque vas a dormir. Descansa en la noche y levántate en la mañana porque el Señor te dará la provisión para llegar hasta el final de ese día. En su fidelidad Él te promete que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Que
cuando sientas que no puedes, debes seguir avanzando, porque ahí vivirás las fuerzas de Dios que no se pueden, no se acaban, son inagotables. Recuerda que los desiertos no son destinos para los que siguen a Dios. ¿Para quiénes no son destinos? No dejes de seguirlo, o convertirás tu desierto en un destino. Recuerda que los desiertos son parte del camino, pero para llegar a sus destinos. Y que las tierras prometidas son promesas de Dios que son tan grandes que 1 Corintios 2:9 las describe de esta manera. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Mira lo que nos está diciendo esto. Nos está diciendo que tu ojo no ha visto, tu oído no ha escuchado, tu mente no ha concebido lo que Dios tiene preparado para ti. Esto quiere decir que aunque subas tus expectativas, Él las va a sobrepasar si no te das por vencido. Y que aquello que hoy ves como un desierto, mañana se convertirá en una tierra de la cual va a fluir la leche y la miel, la abundancia. Que aquello que lloras hoy se va a convertir en una gran victoria que celebrarás mañana. A veces puedes sentir en medio de los desiertos que estás atrás en el tiempo, que todos avanzan menos tú. Pero hoy Dios te dice que estás exactamente donde Él quiere que estés. Y que sí, sus desiertos toman más del tiempo que nosotros quisiéramos. Pero igual como Dios no desaprovechó los 40 años de Moisés, los 13 de David, los 13 de José, los 25 de Abraham, Él no va a desaprovechar el tiempo que tú vienes pasando en el tuyo. Porque tú eres muy importante para Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer en medio de los desiertos? ¿Qué tienes que hacer cuando no sientas a Dios? Sé activo. Sé activo en tus disciplinas espirituales. Ora, lee la palabra, adora, ayuna. Porque aunque no sientas a Dios, Él está contigo. Y pase lo que pase, no dejes de practicar el bien. Porque a su debido tiempo vas a cosechar lo que vienes sembrando. Y recuerda que hay cosas que parecen pérdidas en la tierra. Pero en el cielo solamente hay victoria. Si tú eres un ciudadano de los cielos, tú no eres un ciudadano de la tierra. Tú eres hijo del que no puede perder. Tú eres hijo del que solamente puede ganar. Tú fuiste hecho para ganar. Tú no puedes perder si vives tu identidad. Que la única manera en que el diablo puede derrotar a un cristiano es cuando el cristiano se rinde, se da por vencido, deja de vivir para lo que fue creado. La única manera en que un cristiano puede ser vencido es cuando se deja robar su identidad y las promesas que Dios ha declarado sobre su vida. Y aunque al inicio no veas a Dios, a través de este desierto terminarás conociéndolo y viéndolo cara a cara. Como dijo Job, después de superar el desierto más grande que yo creo que narra la Biblia y que quedó registrado en Job 42:5, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Y que Dios te bendiga. Bueno, espero que Dios te haya hablado a través de esta prédica. Te invitamos a que nos sigas a través de nuestras redes sociales o escríbenos, queremos estar en contacto contigo. Bye.